Japón y México se fusionan en el teatro en la voz de Kagawata. Hoy en La Tramoya, La Navaja. Platícanos, ¿de qué va Navaja Kagawata? Pues Navaja Kagawata es un thriller de terror japonés-mexicano. Es una definición que no pusimos nosotros, que está surgiendo, pero creo que es muy buena. Se adapta una historia principalmente del Premio Nobel de Literatura japonés, Yatsunari Kawabata, y no se lleva tal cual a México. De hecho, contamos con un equipo mixto. Nuestro actor principal, Takahiro Murokawa, es japonés. La idea del proyecto es como juntar un tanto las dos culturas, no tanto adaptando el cuento a México, sino resaltando a través del encuentro de las dos culturas lo que tiene de universal el texto original, ¿no? El cuento. Y el cuento es un cuento muy, muy misterioso, muy onírico, un tanto surrealista. Entonces la obra también quedó un producto distinto, un poquito más apegado al teatro japonés que al teatro mexicano, pero con un poquito de los dos. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo se te ocurre a ti como dramaturga escribir algo sobre Kagawata? Bueno, yo fui becaria en la Fundación para Letras Mexicanas, y ahí, entre las muchas opciones que te dan el taller de adaptación dramática, y la tutora, Silvia Peláez, nos decía, bueno, pues ustedes cojan un cuento que les fascine y adaptenlo, ¿no? Y yo siempre, ese cuento se llama Kataude, traducción es un brazo o brazo cortado. Es un cuento que me fascina, y de las cosas que me fascina es que es un cuento que no tiene intención de sí mismo de definirse como cuento. O sea, tiene pedazos donde pareciera pura poesía, tiene pedazos donde pareciera una reflexión o un análisis sobre la feminidad. Entonces, ya de por sí era un cuento extraordinario, como distinto. Quise ver qué se podía hacer llevándolo a otro medio, que es el teatro. ¿Cuánta gente participa en este proyecto? Somos un equipo que se llama El Monstruo Producciones, somos un equipo nutrido. Está el director, Omar Quintanar, la productora, Sandra Garibaldi, y de actores son 4 actores. Ahorita me parece que Markin se fue y tenemos a Horacio, y tenemos a Takahiro, el actor principal, que es japonés, y también contamos con la participación de una actriz plástica japonesa, Miho Haino. Ella nos aporta el escenario, la escenografía, pero además aportó muchísimo de su comprensión desde la plástica. Queremos hacerlo como un híbrido de todo, híbrido de países, híbrido de géneros, híbrido de artes, y entonces su participación es valiosísima. Pero sigue siendo una obra de terror. Sigue siendo una obra de teatro, sí. ¿Cómo se amalgaman esas disciplinas? Pues yo diría que lo que es muy bonito es que en el momento en que se tocan ves los puntos como un poco como las líneas, los puntos de costura, ¿no? O sea, el escenario es un escenario distinto. Sí, hay un espacio realista, pero también un espacio muy, muy fuera de la realidad, unas piezas de escultura que nos aportó mi hijo. La distribución de la escena se basa en el teatro japonés, en el teatro Ninjo Bororuri Bunraku de Japón, que es un teatro en el cual todo es hablado por un narrador, y las actores son marionetas gigantes, no marionetas, no todas, y son manipuladas por gente que tiene el rostro tapado. Entonces eso lo llevamos a la escena, y aunque tenemos actores, tratamos de respetar, tenemos a esas dos figuras, ¿no? Al narrador y a los marionetistas jugando en el escenario, aunque sean actores, no marionetas. ¿Cómo se da el terror con marionetas? Bueno, aquí nuestra versión no es marionetas. Lo que pasa es que la parte de terror que tengo que se le han agregado y me ha gustado mucho, viene porque el personaje principal del cuento y de la obra, Kataude, es un brazo. Es un brazo cortado, es el brazo de una mujer que no está pegado a su cuerpo, ¿no? Y en el cuento original la mujer se lo regala a su exnovio, examante, que es el personaje de la historia, pero en mi historia yo quise no poner el momento en que se lo regala y dejar siempre esta duda de dónde sacó ese brazo está o no está ahí. Tú estás viendo todo desde su cabeza y él está con nada o con un brazo mutilado de alguna manera más violenta, no tienes idea de cómo, ¿no? Porque el brazo en sí es una incitación a hablar de este amor que se da enamorándote de una parte en el nombre de todo. Yo soy Enrique León y esto fue La Tramoya.